Aquí comienza Hasta el Hueso, las artes ciudadanas. Estamos en Hasta el Hueso, un programa sobre política, sobre la coyuntura, un podcast sobre lo que está pasando en Medellín, pero queremos que conecte con lo contracultural, con lo punk, con lo joven, con lo emergente. Jenny, ¿cómo estás? Y siempre darle nuestro agradecimiento a los músicos que nos dan la música de estos programas. Muchas gracias, Lucas, de nuevo por acá en este espacio. Ya hemos tenido la oportunidad de estar con varias personas aquí y creo que va a ser muy enriquecedor tener a alguien tan conocedor de Medellín. Hoy estamos con el autor de Mujeres de Fuego, que era un libro que usted no conocía. De No nacimos pa' semilla, ahí ya empiezan a adivinar más. No nacimos pa' semilla, La parábola de Pablo, Profeta en el desierto, sobre Galán, lo que le mandamos a leer a los hermanitos Galán. Alonso, ¿cuál es el libro tuyo más conocido? Alonso Salazar, muchas gracias por estar acá. Hola Jenny y Lucas, pues muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho venir aquí a visitarlos. Yo creo que definitivamente no nacimos para seguir. Eso todavía se vende, todavía lo tienen en el colegio, siempre pirateado. ¿Verdad? Que las posibilidades de ingreso ahí se perdieron hace mucho. Pero sería bueno volverlo a vender en los semáforos. El mercado es el que indica eso, pero lo que sí es que se vende en las librerías del centro con ediciones ilegales. Eso. Podemos decir quién está a tu derecha en este podcast. Aquí está mi hija María. Una presencia silenciosa. Mi hija María, la quise invitar hoy a conocer Casa Morada, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y ella estudia en el San Ignacio, está en 10º, empezó a hacer clases de Derecho en EAFIT, en un programa que tienen a recibir. Ah, sí. Ya está encaminada a eso, pues. No, ya lo hizo para darse cuenta que no le gustaba. Está muy bien antes de... La verdad, yo acá estoy como una presencia silenciosa, como dijiste muy bien. La siguiente sociedad tiene que ser imaginada por artistas. En todo caso, voy a terminar la presentación de una vez porque es que Jenny tenía 7 años cuando vos empezaste tu alcaldía, Alonso. Entonces hay una generación, Jenny, en el movimiento universitario, en las marchas, en las protestas, afín al pacto histórico, en que está luchando pues como con no endiosar a Petro. Entonces es una generación que no conoce muy bien esa historia. Y yo ahorita te voy a preguntar por qué como que no quedó como bien narrada esa historia, como que los libros no fueron buenos o fueron muy publicitarios, pero estos chicos en la universidad o curiosos no entienden qué pasó en esos 8 años y qué fue Compromiso Ciudadano. Les llega como la noticia de eso por contradictores políticos, digámoslo así, de ustedes, ¿cierto? Críticos. Y entonces te quería preguntar primero cómo un escritor se mete en ese berenjenal. Bueno, en realidad yo en esa época era sobre todo, ¿cuál será el término? Activista social. Yo trabajé en el Instituto Popular de Capacitación en los años 80 y luego La gente lo conoce como IPC. IPC y luego formamos la Corporación Región, un grupo de 20 personas. Yo vivía en el barrio Caicedo un tiempo, casi 3 años. Sentía que esa manera de comprometerse habitando pues estos sectores también era significativa y lo hice. Después trabajé mucho en la nororiental, sobre todo con el padre Federico Carrasquilla, de esos curas que ayudaron al poblamiento tan difícil de esa zona. Y con los programas que después compartimos con la... Curas que no eran conservadores, para que Jenny se los imagine. ¿Cómo les decían? Los Gólgotas, no sé si cercanos a la teología de la liberación, sí, enemigos de Juan Pablo II, pues, o Juan Pablo II se volvió enemigo de ellos. Mucho. Sí. Los persiguió y un arzobispo que había aquí que se llamaba Alfonso Trujillo, un ser, ya murió, un tipo muy dañino para esta sociedad porque... de Jenny que le tenía, pero esto no es una metáfora, le tenía capellán a Pablo Escobar, pero perseguía a los curas de la teología de la liberación. Los perseguía y les quitaba las parroquias y los hacía ir de su diócesis. Estuvo en África antes de ser aquí un párroco y le decía a los
a los africanos y a las africanas que usar preservativo era pecado, que había que poblar de católicos el mundo, así hubiera, pues que el SIDA era un invento de los homosexuales y de los comunistas y tal cosa. Sí, él no era muy coherente éticamente, Sí. porque además él recibió regalos bastante jugosos de esos narcotraficantes, pero imponía una religión bárbara. Sí, eso de los que pedían limosna para cambiar de carro. Vos fuiste secretario de gobierno, te quemaste como concejal. Yo sé que de pronto te lo han preguntado muchas veces, pero ¿cómo fue tu historia con Sergio Fajardo? Yo me presenté primero, bueno, nosotros veníamos de unas generaciones que así nos decíamos, antielectoreros. No creíamos en el sistema, pero sí tuvimos un cambio muy radical en el momento en que decidimos jugarnos a fondo con la Constitución del 91. Y eso fueron decisiones importantes porque en ese momento nosotros dijimos, aquí ya no hay justificación para temas de violencia insurgente ni cosas de eso, y vamos a jugar a ciudadanía, a participación, a control social. Y un poquito como consecuencia de eso, yo empecé también a reflexionar cuál era la capacidad de transformación que teníamos como ONGs. Y yo llegué a la convicción, era una época muy dura, muy difícil, de que no teníamos mucho chance porque estábamos en una realidad social de una velocidad y salvábamos a algunos pelados, muchos se nos morían. Entonces dije, hagamos política. Yo llegué a la conclusión, hay que hacer política para poder desde el Estado tratar estas circunstancias sociales. Y curiosamente, bueno, fui un candidato fracasado, pero en esas elecciones conocí a Sergio Fajardo porque me apoyó. Había leído Nacimos pa' Semilla, él trabajaba aquí en el tema de ciencia y tecnología en ProAntioquia, seguía siendo profesor en la Universidad de los Andes, y ahí se inició un vínculo que después se reflejó en el acompañamiento que yo le hice cuando él quiso ser alcalde de la ciudad entre 1999 y el año 2000. Entonces participé en la formación del movimiento Compromiso Ciudadano con una cantidad de gente, yo diría, muy valiosa, muy significativa, una parte de las ONGs, una parte de una generación de militancia de izquierda que estaba como medio replegada y se volvió a conectar. Muchas organizaciones sociales lograron entusiasmar con ello. Anoche estuve en el barrio Miramar y allá había una de esas corporaciones, La Raza, que era de las más jugadas desde ese primer momento. Pero así, había un espectro pues de organizaciones populares, los de Picasso con Futuro siempre fueron muy entusiasmados con todo eso. Fajardo se presentó dos veces, pero Fajardo hizo una tarea que yo creo que es muy importante. Primero, yo creo que probó figura en el sentido de que se metió a fondo en la ciudad, estableció una relación muy vital con todos esos líderes, pero también en las universidades, en los centros de investigación, en las ONGs. Yo me reía un poquito de él, yo le decía, Fajardo, no estamos haciendo un posgrado, hermano, hacemos una campaña política. Sí. Pero a él le interesó recoger todo ese conocimiento que había en la ciudad, que era mucho, porque venía de un proceso de los 90 que había iniciado María Emma Mejía con una cosa que se llamaba Medellín Alternativas de Futuro. Unos foros tremendos, lo que llaman ahora diálogos improbables. Ajá. Esos sí eran improbables, en plena crisis de la ciudad central, empresarios, muchachos de barrios, sindicalistas, líderes comunitarios, y se hicieron por lo menos 7 de esos foros con una metodología trabajando desde el barrio, luego a nivel comuna, y luego encontrándose todos estos personajes tan diversos en un auditorio, podía ser en el Hotel Intercontinental o otro. Eso dio origen a mucha reflexión y estudio sobre la ciudad, porque la consejería a su vez también fue como el origen del tema que después llamamos urbanismo social. Ajá. Ahí hubo las primeras experiencias pequeñas pero importantes sobre eso, en fin. Y quiero como problematizar un poco esto. ¿Vos cómo lo ves? Como
ser el 2 de Fajardo, ¿cierto? Tanto en el tiempo como en ese momento, el segundo líder de Compromiso Ciudadano eras vos. Pues en alguna medida sí, pero a mí no me molesta cargar maletas. No, mis ansias de protagonismo no son de primero o no. Yo creo que nosotros todos estábamos en una especie de redescubrimiento, no de la realidad, sino de las posibilidades de transformar la realidad. Yo creo que hubo una generación política, algunos de los más tradicionales que se sintieron perdedores, pero también gente de la izquierda, de la universidad pública, que nunca se involucró, que después no han tenido como la manera de absorber muy bien ese proceso o diagnosticarlo. Yo he escuchado frases como que eso fue un reacomodo del modelo dominante, como que le hicimos la tarea. Un caballo de Troya, pues, de la oligarquía, yo qué sé. Sí, una cantidad de frases, pero en realidad el proceso participativo del Compromiso Ciudadano era una riqueza extraordinaria. Tanto que una buena parte de esa generación después se involucró en la administración. Quizás una falla nuestra fue eso, no haber dejado equipos externos para construir, para seguir construyendo el movimiento. Pero ese combate nuestro inicial a fondo era contra la clase política tradicional, específicamente contra todo lo que en ese tiempo llamó Luis Pérez, Claro. que quiso después volver a ser alcalde de Medellín. Una parte grande de los empresarios paisas se distanciaron de Fajardo porque aceptó como aliado a Jorge Robledo. Entonces, claro, se contaminó con el comunismo. Inclusive con Claudia, ¿no? Les molestó también esa alianza. También lo ha censurado por eso. Entonces, aquí hay una mitología que se le escucha a uno. Pues yo lo veo en los términos que me mandan algunos que identifico como de la izquierda y de... Hemos dicho, nosotros somos igualitos a todos los que han mandado en esta ciudad. Simplemente somos unas fichas del GEA. Y lo que hicimos fue como una pantomima, una parodia que no trascendió. Pero yo quiero decir una cosa, que esa generación debiera revisar la historia, porque es que incluso de historiadores he escuchado esa versión. Yo sí les digo, nosotros la batalla que tuvimos contra esa clase política, la batalla que tuvimos contra Don Verne y los paramilitares, el asedio que ellos nos hicieron para tratar de que nuestro gobierno, sobre todo el mío, no pudiera funcionar, fue brutal. Y estoy quedando más aliado de los paramilitares. ¿Por qué más el tuyo que el de Fajardo, Alonso? ¿No siente eso? Porque cuando empezó Fajardo y yo era secretario de gobierno, se inició el proceso de paz con las autodefensas. Y hay que decir algo. Muchos de los que habíamos trabajado por la paz durante mucho tiempo, me incluyo, siempre pensamos que la primera desmovilización venía de las guerrillas. Y no. Y nos enfrentamos recién llegaditos al hecho de desmovilización de 4.500 personas de muy diversas circunstancias, paramilitares en la ciudad. Entonces hubo un tiempo, un compás, diría yo, en el que, bueno, hay una apertura, se cree, juguémonos a fondo por esta resocialización. Nosotros siempre decíamos, el problema no son los mandos, el problema es la base social que está involucrada ahí y hay que jugar a fondo con ellos. Pero eso se fue deteriorando porque se fue constatando en el tiempo que ellos no cumplían los pactos, que seguían ejerciendo una forma de control territorial, sistemas de extorsión, de desplazamiento, y en la medida que empezamos a denunciarlo, pues se pusieron muy bravos. Tanto es que ellos fueron enemigos 1A mío en el proceso de mi campaña a la alcaldía. O sea que los paramilitares también iban a servir a cierto clientelismo armado. Esos paramilitares, y yo lo tengo muy documentado porque me tocó ponerme a hacer la investigación para demostrar que era falsa la acusación que me hizo Luis Pérez de que los paramilitares me habían apoyado a mí, y logré documentar, diría que en todas las zonas de Medellín, que todos estos muchachos agrupados en la formalidad de la Corporación Democracia, así se llamaban esa organización de ellos,
trabajaron activamente en la elección de Luis Pérez. ¿Qué reflexión haces vos del talante democrático? Porque no sé si hubo democracia adentro de Compromiso Ciudadano. O sea, cómo democratizar adentro los partidos o los movimientos, porque había la posibilidad de hacer un partido de ciudad. No, yo creo que esa es la gran deficiencia histórica de Compromiso Ciudadano. Puede responsabilizarse a Fajardo de eso, pero pues ahí estábamos muchos otros y en realidad no fuimos capaces de mantener una presencia colectiva, colegiada. Suficiente cultura democrática, no se les ocurrió, no fue urgente. Coincidió, pues, para tratar de explicar, aunque puede ser una falsa disculpa, la política desde ese momento empezó a personalizarse de una manera exagerada. Ya. Vino el fenómeno de Mocus, el fenómeno Noemí. Y Fajardo es muy caudillo. Y Fajardo tiene un método de funcionar, que yo se lo he hecho como observación, en el que va cumpliendo su agenda y a veces va quedando una generación atrás y empieza con nuevas generaciones la nueva agenda, ¿no? Entonces no ha habido un proyecto de fondo. Yo le escribí en estos días. Se va como quemando muchos fusibles en la historia de Fajardo. Yo le dije en estos días, hay en la coalición de la esperanza dos chances de trascender. Uno, si es presidente, yo en realidad quiero que él sea presidente. Yo tengo mucha admiración y respeto por Fajardo y podemos hablar un poquito de eso. Pero dos, que ayudes a formar un movimiento con todas estas personas que se han agrupado ahí, que este país está necesitando. Claro. Pero claro, hemos tenido a lo largo discusiones y después lo que ha pasado, para no echarle toda la culpa a él, es que también llegaron momentos personales, los que diversos que yo creo que no tiene mucho sentido comentar ahora, pero que me llevaron como a aislarme de la actividad política. Y yo estoy ahora medio activo en redes y me invitaste a esta entrevista, pero yo no estoy en plan de hacer política, ni de ser candidato, ni cosa parecida. ¿Y estás seguro que no lo vas a volver a hacer? ¿O de pronto en un tiempo lo reconsideras? Pues las mamás siempre han dicho, Jenny, que no digas que de esta agua no bebas. Sí, es verdad. Pero yo decidí hace tiempo que la política de todas maneras tiene una serie de exigencias que no van mucho con mi carácter, con mi manera de ser. Entiendo. Yo creo que una de las características de la política es la vanidad, independientemente de ser de izquierda, de derecha, de la vanidad. ¿Por qué? No es gratuito, porque se gasta tanto haciendo política que se necesita polichar el ego todo el tiempo para... A veces hay que llegar hasta el hueso. Y lo otro es que es muy coherente políticamente, muy coherente, y se lo voy a ejemplificar. Ha habido un gran cacique, no voy a mencionar su nombre propio, en la historia más reciente de Colombia, que varias ocasiones le ofreció que si él iba y le hacía la venia, con seguridad iba a ser presidente. Ser su heredero. Y le digo porque yo fui el mensajero. Fajardo nunca aceptó. Y ahora para el pacto histórico todos son uribistas enclosetados. Yo creo que uno de los errores más graves que tiene Petro es que demoniza mucho más a la gente, por ejemplo, que se ubica en el centro, que a la propia derecha. El bombardeo que nos ha hecho Petro con el tema de Hidroituango, sin pruebas, copiando el mensaje de César Gaviria, de Vargas Lleras, del alcalde Quintero. ¿Y a vos te sorprendió Petro en algún momento? Vos que sos un perro viejo, ¿sabías que iba a ser así? Porque yo no sé, yo estudié con libros caros, pero yo me quería ir para Bogotá a pararme al frente de ¿cómo se llama? Al Palacio de Líbano, cuando Ordóñez arremetió contra él como arremetió contra vos. Y entonces a mí me esperanzó Petro en ese momento. No sabía que iba a haber candidato a la presidencia, pero me pareció una figura política que le daba un chance a la izquierda. No, y está bien que existe y que se haya proyectado y que crezca. Pero la dificultad para él ser líder de una nación es que nos demoniza a muchos. Sí. A muchos, excepto a unos que empiezan a ser aliados de él ahora, que yo estoy aterrado.
Y para poder soportar también los ataques y los bajones. Sí, Jenny, estás muy callada. ¿Qué opinas de la vanidad? Si hacemos un concurso de vanidad, yo sí puedo pronunciar el nombre, entre Uribe, Fajardo y Petro, ¿quién gana? No, yo creo que Uribe. Uribe porque el hombre ya tan viejito, repartiendo volantes, la gente lo abuchea. Yo creo que eso ya, uno no vivir una vejez más tranquila. Mucha terquedad. Una vez más, pero me llama la atención el tema de la vanidad que vos mencionaste. Cuando se despertó, Uribe seguía ahí. Sí, ahí seguía Uribe. De otras generaciones tratando de despertar de esa pequeña pesadilla. Ya maduré. Alonso, ¿y vos te derechizaste? Lo que pasa es que yo, desde que estaba en la universidad, mis amigos me han considerado como de derecha. Y a mí no me ha interesado defenderme como militante de izquierda y ahora miro a la izquierda y definitivamente no siento... ¿Y por qué te veían de derecha? Hay como una columna vertebral conservadora. María está con risa. Porque yo digo que iba para un hippie comunista en la universidad, aunque es una expresión muy exagerada, pero pues siempre es de universidad pública, pero él tiene razón en que él siempre fue más de centro. Yo siempre yo por ejemplo fui muy enemigo de la lucha armada y eso era un pecado mortal en la universidad pública. Sí. Eso es que estuviera contra la lucha armada, mejor dicho, y yo fui uno de los... Jenny, la historia se repite, Jenny se va viendo reflejada ahí. Sí, no, hay uno, perdona que te Jenny interrumpa. tiene compañeros que le dicen facha. No, es curioso porque unos me dicen falla, otros me dicen mamerta, entonces yo ya no sé en qué lugar o posición estoy. Y claro, hay vetos dentro de la universidad pública que uno no puede conversar. Pero el proyecto de izquierda tiene unos problemas de origen que después se manifiestan y es cómo conciliar el deseo del bien común con el tema de la libertad. El tema yo no consigo, hay una frase que yo no sé muy bien, puede que esto sea falso si es del gran escritor Solzhenitsyn, que estuvo en campos de Archipiélago de Gulag. que estuvo en los campos de concentración. Una víctima de Stalin, pues Que para la dijo una gente que no frase lee. muy demoledora. Prefiero morir con hambre en Brooklyn que lleno en un parque de Moscú. Es un reclamo, el tema de la soberanía personal, de la individualidad frente a un sistema. Llegan Haxi y el alcalde Moro. Desde Castilla les digo una cosita, cuando el comunismo conoció al punk y la anarquía no le gustó y lo quiso aniquilar. ¿Saben por qué? Porque estaba de acuerdo con los punkeritos del anticonsumismo, pero no sobremandar. Les encanta mandar a los columnistas. Les presento a mi amiga Saxy Snyder Dior Calle. Antes se le veía por Carpinelo, por Carambolas y ahora por Lovaina. Oíste pues, ay, no, ¿qué es esta? Pues a mí me encanta ese señor Alonso porque conversa como muy bueno y se ve como que estudia las cosas que está haciendo y a mí me parece que le han dado muy duro, que porque se mete, que porque apareció ahora, que no sé qué, pero ese señor siempre ha hablado, pues en las diferentes alcaldías, siempre criticó a Aníbal, a Federico también, pues ha sido pues como coherente en eso. Jenny, mija, ay, ¿cómo así? Pacto histórico, sí, pues, ay no, qué tristeza, pero no vayan a endiosar a ese señor Petro, no por el traguito que se tomó ni nada, sino porque nadie merece, mija, que lo endiosemos. Uno de los libros que a mí me suena toda la vida y que ojalá lo volvieran a ¿cómo se llama? Imprimir o yo no sé cómo se dirá eso, a tirar. Bueno, tirar es otra cosa pues como rica también. Pero ese libro de No nacimos para semillas lo deberían de leer todos los estudiantes en la universidad, en las universidades, en las públicas, en las privadas, pues además que él ha escrito otras cosas muy interesantes. Y como Lucas dijo, ojalá que los hijitos de Galán leyeran el libro que escribió sobre el papá, porque es que de verdad que sí, es muy importante que lean. Jenny, ese López Trujillo que él mencionó ahí, gas, como dicen mis amigas. Karina Yurlady dice, gas, amiga, y cómprame la queratina. Oíste, ese tipo fue maluco,
maluco, maluco. Y después se hacía pasar por santo y allá en el Vaticano y yo no sé qué. Hoy voy a hablar un poquito más, perdónenme pues, pero es que estaba muy jugosa esta cosa y a mí me gusta mucho esa época. A mí pues lo único, hablando de ese López Trujillo que me hace recordar a la iglesia, que a mí no me gusta, pero no le vayan a decir a nadie. A mí las iglesias no me gustan porque además nos odian a nosotras, las trans, y nos tratan tan mal a las tías trans. Pero bueno, imagínate que a mí lo que sí no me gusta de Alonso, que lo recordé, es que no hizo lo de la clínica de las mujeres como se había propuesto y todo, y fue por ir a hablar por allá con un obispo de esos o no sé qué, o por lo menos eso fue lo que a mí me contaron. Yo no sé, eso sí me deja un mal sabor. Pero Fajardo se ha sido jodidito y a mí me da pues como pesar, porque él ha sido jodido en centrarse en él, en ese ego. Ay, Dios mío, como dirían mis amigas, mi amor, ellos ninguno, ni Petro, ni Uribe, ni Fajardo. Eso que dicen que primero muertas que sencillas, le salía a esos tres. O como digo yo, mi amor, mi nuevo dicho, antes los tacones que los calzones, porque de humildes nada, pero esos tres sí nos ganan a todos. Pero yo creo que Fajardo es el menos pinchado de esos tres, porque el ego de Uribe, pues sí, y el de Petro. Ay, no, bendito sea mi Dios. Pero yo sí creo que Fajardo ha fallado, como él lo dice, y lo dice de una manera sana el señor Alonso, pues como en esa forma de ser tan personalista, de no construir un movimiento, y creo que ahí Alonso le está dando pistas con esto de esta coalición y esta vaina, pues a ver qué hace. Pero yo creo que ahí sí tiene razón. Hay que esperar a ver si el señor Fajardo pues entiende. El que entendió, como dice el Chucho. Lo que más me duele a mí es pensar que la Procuraduría, la Contraloría, las CIAs, las no sé quiénes, qué juego político tan HP, pues, tan Hewlett Packard, como decimos por ahí. ¿Qué es eso? Ave María, estas organizaciones dizque de derechos y de garantías, como han jugado con los ciudadanos, con la dignidad de la gente y todo. Yo conozco a mucha gente que le han dado muy duro. Y después, ay, no reconocen, es que se creen las poderosas. Y tampoco hay que seguirles dando también, así como Alonso se defendió y el Petro mismo cuando se defendió de ese otro obispo, mentiras, obispo no, ese Ordóñez, cuando se defendió. Yo creo que Hidroituango era una vaina muy grande y que hay una historia ahí también, y una historia de años y de mucha gente. Él no puede venir a decir acá cualquiera, como dice la nueva negra grande de Colombia, que por allá como que trabaja con una vaina que se llama Ríos Vivos, que yo no sé qué. Esa negrita está diciendo una cantidad de cosas como sin saber de dónde. Pues imagínate uno de blanco volverse negro, así como el Michael Jackson de negro volverse blanco. Eso es muy teso, deberían invitar a esa mujer y a ver que ella qué cuenta, porque a mí sí me parece que lo que este señor Alonso está diciendo de Hidroituango y de esas cosas que dijeron y de la forma como cogieron el tema de los derechos humanos y todo, ahí también quisieron embolatar a la Universidad de Antioquia, también, menos mal que eso también se les cayó. Ve, ¿quién fue el que compró el Inter? Y a mí me suena como uno de por allá de Bello, que no era amigo de los Suárez Mira y que los atacó, pero que ahora con Quintero pues los defiende conjuntamente, uno como con nombre de animal, uno de los, ay no sé, ¿será ese? Ay, qué pereza toda esa gente tan maluca, muy maluca esa gente. Vea, dígale a Alonso que vuelva a escribir, que siga escribiendo, que vale la pena y que siga ayudando y que siga hablando con los funcionarios honestos de la alcaldía y que le sigan contando cosas. Y que, ojo, estos días, fuera del traguito de Petro, fuera de todo lo que está pasando en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que la Margarita Rosa salió ahí a hablar de esa corrupción, ahí hay una cosa muy tenaz con el INDER. No se le puede dejar de parar bolas a esas denuncias de abuso sexual. No podemos seguir pues en esas. No, por Dios, por favor, ayuden a que esa gente, mejor dicho así sea, la sanción moral, pero no dejemos que eso se caiga. Adiós, mis amores. Es que yo estaba muy emocionada, hablé mucho. Alonso, ¿cuál es tu mayor orgullo en la alcaldía de Medellín 2008-2011? Yo creo que hicimos mucha cosa, entre otras cosas, nuevo reconocimiento para los que estaban antes en la administración Fajardo, porque nosotros logramos esa inercia.
Pero yo tenía sobre todo interés por los programas sociales. Hicimos mucha obra física, lo que llaman cemento y que dicen que el cemento es una porquería. No, hay una cantidad de cemento que mejora la calidad de vida de los sectores populares que era urgente y necesaria en el espacio público, los parques, los centros de salud, los colegios, los parques, bibliotecas. En ese sentido, el cemento también dignifica, pero nosotros hicimos unos programas sociales, Medellín Solidaria, por ejemplo, y Buen Comienzo, que a estas alturas de la vida me dan un orgullo tremendo y me ponen a sufrir un poco por lo que está pasando. Claro, ya vamos a Y ver. así también las escaleras eléctricas, bueno, tiene sus virtudes y sus problemas, porque es que lo social, primero lo social no tiene meta de llegada. Ah, pero es que faltó esto y aquello. Ah, pues sí, claro. No hay meta de llegada en lo social. Y lo otro, tener consenso pleno en temas sociales es muy difícil. Está bien que haya contradictores. Lo que le pide uno a los contradictores es un poco de razonabilidad, de argumentación, de decir por qué no alguna cosa. Nosotros padecimos acá cómo trataba de mal Federico Gutiérrez a sus contradictores y ahora lo estamos padeciendo con Quintero. Y yo trataba como de responsabilizarme un poco y de acordarme o entender qué hacía yo cuando era parte de un gobierno, cuando estaban en la contraparte, inclusive en campaña. Vos trataste bien a tus contradictores, a tus críticos. Yo me di leña con Don Berna y Luis Pérez. Nosotros no funcionamos con el sistema de coalición, pero le propusimos a los concejales que trabajáramos sobre sus temas de interés. Hay algunos que respondieron muy bien a eso, por ejemplo, el animalista. Ah, sí. Se me olvida el nombre en este momento. Un teso ese man, porque él está comprometido con el tema de los animales y lo que hizo todos los 4 años fue que lográramos cada vez más cosas, incluido empezar a desinflar las corridas de toros, mejorar el centro de atención a los animales domésticos que se llama La Perla, que queda por allá en Bellavista, cambiar los coches de la ciudad por motocarros, que fue una experiencia también muy linda. Después Petro dijo que él había sido pionero, mentira. Tampoco fue pionero en mínimo vital de agua, que eso lo hicimos aquí primero. Qué bien. Mínimo vital de agua. Hicimos una cantidad de cosas. Alonso, una lección, algo que harías distinto, un arrepentimiento. Yo creo que yo lo que más tendría que revisar es la manera como enfrentamos el tema de reinserción de los paramilitares. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros nos exageramos en la buena fe de creer en ese proceso. Y un poquito como que nos estaban metiendo los dedos en la boca y probablemente nos tardamos en reaccionar más. No en haber hecho el programa, y si me tocara con toda esta gente de las FARC lo estaría haciendo igual. Yo había participado en los procesos de las milicias en el año 1994. Ajá. Milicias del pueblo y para el pueblo. Y nosotros trabajábamos por el tema de la paz obsesivamente, aunque a los guerreros pareciera que ninguno quería la paz, eso era muy raro. Pero yo creo que habría que haber manejado con mucha más inteligencia y conocimiento, ese fue lo que nos faltó, y conocimiento de ese proceso, porque empezamos a ver la falta de voluntad, pero instrumentalizada, para mantener un control zonal, territorial, vender a Don Berna pues como Adolfo Paz. Ajá. Ahora después tallamos duro. Hay una cantidad de ellos que están en prisión, incluido Memín y Perdomo, que conoces, porque nos dedicamos a judicializarlos. Después Memín publicó una foto donde aparezco abrazado a él como la prueba pues de mi corrupción. Yo ahora hacía mucho reinsertado y yo lo hacía con mucho entusiasmo. Yo creía, en algún momento estaba muy convencido de que eso podría prosperar. Alonso y Lucas, a mí me parece muy importante. Yo creo que vos lo decías en otro sentido, pero digamos, tiene sentido para mí.
el tema de la instrumentalización, ¿cierto? Sobre todo en esas épocas donde todo es tan rápido y yo me cuido a veces de dar una opinión, ¿cierto? Porque creo que para uno hablar tiene que tener una razón, tiene que tener ese sentido de que valga la pena y es muy difícil, digamos como que se odian o hacen contradicciones aquí en este país y en esta ciudad de los enemigos, ¿cierto? De los enemigos. Entonces me parece muy importante esto de la instrumentalización porque a mí a veces me da mucho miedo caer en eso, como de tener una opinión sesgada y ese susto de que de pronto me están instrumentalizando. Un idiota, sí, de que me instrumentalicen, pero como que bueno, tengo una postura y yo creo que pensar la ciudad con tantos factores es muy difícil. Por moda, ¿cierto? Está de Por moda las redes, decir tal cosa pues, de Hidroituango, sí. decir tal cosa de los desaparecidos. Muy complejo. ¿Qué te has encontrado con Quintero Alonso? Lleguemos al hueso de esta temporada. ¿Cómo se puede enumerar lo más grave que te motiva, que te activa? Siempre hay que hacer como un preámbulo a esa pregunta, porque entonces dicen, ay, ¿por qué no dijo nada de Quintero y por qué no dijo nada de Aníbal? Hice denuncias en el gobierno de Aníbal que tuvieron que renunciar 2 secretarios. Yo fui contrincante de Federico Gutiérrez tanto en campaña, en esa champuscada que me quedé tan linda. Hay gente que se quiere como decir, este perdió la posibilidad de opinar porque se champuscó. No, para mí eso, pues claro que eso da guayao, pero eso se hace. Ya no tanto guayao. Y fui contradictor de Federico Gutiérrez en su gestión. Y señalé problemas de contratación, de manejo del personal adentro. Y no tanta gente hizo eso. Hubo mucha gente que se quedó callada. Mucha gente. Por supuesto. El famoso tema de Gustavo Villegas, que me lo quieren empacar a mí. Gustavo Villegas fue secretario de gobierno de Fajardo. Entonces pregúntele a él por qué. Y fue... Juegos latinoamericanos. Y después yo lo puse en Juegos Suramericanos sí. Para que no estuviera metido en el otro tema porque él era dirigente deportivo. Bueno, háganle ahí a ver. Pero en el momento en que tuve el primer indicio, no una condena judicial, el primer indicio de que estaba en cosa rara, chao pescado. Así es. El problema es Federico Gutiérrez, que a sabiendas de que él había estado en una conspiración con el fiscal regional, con el comandante de la policía y con un señor Felipe vinculado con el narcotráfico, lo llamó a ser su secretario de convivencia o seguridad, no sé. Él sí, hay que preguntarle. Porque cuando yo nombré a Gustavo Villegas en ese cargo, solo había un rumor, y a mí me llegó. Y el rumor me dio, ¿para qué? Lo saco de allá y lo pongo en esto. No, y es imposible, si uno está enterado, hacer campaña o hacer alianzas con Federico Gutiérrez, con un señor como Santiago Gómez ahí. Bueno, usted lo dice, me parece que la palabra o el nombre Santiago Gómez da para una cantidad de interrogantes de lo que Federico Gutiérrez es. No, y es muy problemático el tema de las alianzas, ¿cierto? Porque también dicen, no, hay que conversar con el diferente, pues yo creo que hay unas líneas rojas muy específicas que rayan mucho con lo que uno es, ¿cierto? Con lo que uno es y con sus principios, y que para mí los principios son de verdad innegociables, y en la política eso sí y que ser mucho. Un arrepentido de esa administración de Federico Gutiérrez me decía, es que Santiago Gómez y Federico Gutiérrez son la misma persona, el policía malo y el policía bueno, una cara amable y una cara mala. Eso no es que él es bueno a pesar de Gómez, no, es que es una fórmula. Sí, es una fórmula. Entonces, hago esa advertencia que yo no fui amigo de esos gobiernos para decir que ¿Qué pasó con este? Voy a contar algo que no lo he dicho públicamente. Yo hablé con el alcalde Quintero cuando lo eligieron. Él nombró un comité de empalme que a mí me pareció interesante. Sí, ahí estaba Azucena. Sí, me pareció interesante y él me mandó a buscar porque quería que los alcaldes colaboráramos, que quería escucharnos. Y yo fui. Y aunque uno no haya votado por él, la responsabilidad de uno es intentar que le vaya bien y esperar que uno esté equivocado, que Miguel Quintero no mande ahí. No, y sobre todo con esa buena seña de ese comité de empalme interesante. Ahí estaba mi amigo Osvaldo, en que yo confío mucho. Pero uno tenía noticias de que Miguel Quintero era tan malo como Santiago Gómez, porque ahorita me dicen, es que esa es la otra gota de Daniel Quintero.
Bueno, lo que pasa es que hay que repasar es cómo llegó Quintero a la alcaldía, pero yo estoy hablando una vez electo. Sí. Entonces fui y lo visité y hablamos largo. Por fortuna han pasado dos cosas, no me volvió a llamar y no ha dicho, como le dijo a los del GEA, que fueron a proponerle nombres para gerentes, cosa que yo creo que es una mentira absoluta. ¿Y qué de malo tiene proponer nombres para gerentes? No sé, pero yo creo que yo no le... Pues yo creo que el GEA, como estaba en la junta de PM, algunos pues tenía la respuesta. Esa es otra cosa que ya no la tolero más. ¿Quiénes del GEA eran de la junta? No, digo yo... Es que nos volvimos lugares comunes. Bueno, está bien. Lo que te quiero decir, que yo en un programa anterior decía, es que Pacho Correa estuvo en la junta de PM de Fajardo, pero además lo que yo decía es, si yo me pongo los zapatos de un alcalde, ¿por qué no tener grandes empresarios en una junta de PM? Pero eso es otra discusión que me parece válida. Es válida. ¿Se puede o no tener empresarios de esas juntas? ¿Con qué limitaciones? ¿Con qué inhabilidades? ¿Cómo ya? Pero lo que te quería... Pero lo que quiero ir es concreto a esa mentira. Okay. En mi gobierno no hubo ni una sola persona que ni antes fuera del GEA, ni que después fuera del GEA. Allá se quedaron Rubén Fernández, Francisco Correa, Carlos Guillermo Álvarez, un profesor de la Universidad Nacional, y había unas mujeres profesionales que habían tenido una de ellas larga vida en EPM, mi memoria está perdida, se me va el nombre, Claudia Jiménez, que era una mujer que venía de trabajar en un ministerio a nivel nacional, y le ofrecí, y yo creía que nos había ayudado a solucionar el problema entre la gobernación y la alcaldía, porque es que nadie sabe que además EPM, y Hidroituango arrancó con un conflicto bárbaro entre alcaldía y gobernación, claro. Y ellos aprovechan esa cosa que hubo ahí para hacer mucha mentira. Es decir, ni en mi equipo administrativo, ni en EPM, ni en ninguna otra empresa del municipio pueden encontrar una persona que tenga vínculo antes o después con el GEA. Claro. Muy importante esa claridad. Es que se van aceptando esas frases de entrada, yo digo, no, a ver. Pues yo la acepté porque yo no soy un estudioso de PM, porque es que no me parece malo, ¿cierto? Entonces se demonizan cosas. No, pero es falso. Que yo digo, si alguien me lo dice acá, ¿cierto? Una exconcejal o algo, pues yo creo, pero eso no me parece prueba de nada. Ahora, la otra cosa y el otro coco y los otros mitos que están armando ahí, toquémoslos de una vez, es que todo es GEA. Entonces, Integral es GEA, entonces Manuel Santiago es GEA, entonces Proantioquia es GEA, AFI hace parte del GEA, entonces como un pulpo que empieza a tocar toda la empresa que sea grande y está en contra de Quintero, o sea, crítica de Quintero es GEA. Pues hombre, yo creo que eso fue un libreto muy recomendado por asesores de imagen. Ahí se demostró que el alcalde tiene contrato con Becasino, que a su vez ha sido asesor de Petro y de los Gilinski. Petro tiene relaciones con los Gilinski hace ya muchos años. Entonces, la coincidencia de frases con respecto a Hidroituango entre el Contralor, Vargas Lleras, Petro, Daniel Quintero, es absoluta. Yo estoy que me hago el cuadrito, no lo he hecho. Muy bueno. Que dijo cada uno en cada época, es la misma vaina. La coincidencia de frases de Quintero, Petro, Vargas Lleras sobre el GEA para preparar las condiciones para llegar a los Gilinski son igualitas. Bueno, hay un tema doloroso que yo quiero que toquemos de una vez, y es que el lunar y el tema más polémico y más difícil sí es Hidroituango, porque eso es una tragedia muy grande, entonces eso sí mueve unas emociones, unos sentimientos muy duros en la opinión. ¿Qué pasó en Hidroituango? ¿Qué es mito? ¿Qué no es mito? ¿Vos cómo calificás ahí el error? Yo he escrito unos artículos, yo dije desde el principio, yo respondo por lo de Hidroituango, eso es mi deber y voy a responder. Me tuve que poner a estudiar toda esa historia y todo, al principio estaba muy confundido. Hoy creo tener claridad, tengo incluso un blog con los artículos que he escrito sobre Hidroituango.
Esa es una obra de una complejidad enorme. No es una falsedad que es el proyecto de infraestructura más grande de este país y sobre todo en el campo energético. Muy grande. Como le digo, arrancó con unas dificultades porque esa sociedad era controlada por la gobernación que no tenía cómo ejecutarlo y EPM que sí tenía cómo ejecutarlo. Entonces ellos hicieron una toma hostil para quedar mayoría, en fin. Pero yo empiezo con preguntas... ¿Cuándo empieza Hidroituango? Bueno, pero en sentido... Ya O sea, ¿cuándo toman la decisión? Porque es que yo lo que he visto y que he contrapreguntado a críticos aquí de Hidroituango es, eso lleva una inercia muy fuerte, entonces yo creo que es muy difícil para la opinión saber qué alcalde, qué gobernador, qué gerente podía tomar qué decisión, ¿cierto? Porque uno dice no hacerlo, ¿cierto? Hoy tuvimos aquí en los micrófonos a alguien que dice, es que Hidroituango hay que pararlo, o había que pararlo hace 4, hace 8 años, yo esa parte no la entiendo. ¿Cuándo se podía parar? ¿Cuándo se podía, o cuándo se tomó la decisión de desviar el río? Porque eso es un proyecto de muchos cuatrienios. Pues que los ríos para hacer una hidroeléctrica hay que desviarlos, eso sí, pues no es... Yo no he visto a nadie que en 60 años que se estuvo estudiando ese proyecto hubiera presentado una teoría de ese tipo. Ni tantos sabios que aparecieron después a decir lo divino y lo humano pueden citar referencias de que es que había otros diseños. Las hidroeléctricas no son lo ideal, pero cuando se tomó la decisión de construirla, 2008, ya venían los de la gobernación haciendo otras gestiones, era la alternativa necesaria para suplir el déficit de energía que el crecimiento económico iba a generar, con mucha mejor calidad a qué otro tipo de alternativas, las que son reales y las que están funcionando, las que funcionan con carbón y las que funcionan con combustibles fósiles. La hidroeléctrica, eso sí, pónganme al que quiera al frente, es una opción tremendamente limpia con inconvenientes. Eso no lo voy a negar, ¿no? Pero además era una necesidad del país. Y el compromiso del 2008 que estableció la gobernación, no fue nosotros, era que empezaba a operar en el 2018. Entonces, a mí me tocaron los preliminares, realmente. Mi gobierno terminó en el 2011 y el hecho que creo que es el causante real de la contingencia ocurrió en abril del 2018. Ya era el tercer año de gobierno de Luis Pérez y de Federico Gutiérrez y sus respectivos gerentes. Y de entrada los eximieron de la investigación. Y se devolvieron a 2008, 2009 a decir que yo había tomado decisiones en licitaciones de vías que porque se atrasaron tuvieron repercusión en ese tema del túnel. ¿Y vos has visto lo del contrato boom, lo de la prórroga? Porque hay una crítica ahí. No por eso, pero nadie los conoce, sino que eso se volvieron frases comunes, sí. La aceleración y todo eso. Entonces me va a cuidar. Primera pregunta, ¿por qué no investigan a los que estuvieron todo el tiempo en la construcción de ese túnel? Eso debe razonar. Y nadie pregunta aquí, de los que son muy enemigos nuestros, por qué a estos otros no los están interrogando. Exacto. Eso es un montaje político. Que es que también está el exgobernador Luis Alfredo Ramos. Algunos tenían que dejar ahí para tratar de disimular. Habían dejado por fuera a Aníbal Gaviria y luego lo sacaron. ¿Por dentro? ¿Ah? ¿Lo habían metido y luego lo sacaron o cómo fue la cosa? Sí. En una segunda instancia lo sacaron. Usted mira el mapa de la ejecución de la obra y quiénes estaban en ese momento y los más involucrados. El diseño del túnel fue durante Aníbal Gaviria. Ojo, no estoy diciendo que yo hago culpables. Ajá. Pero ¿por qué la investigación se lleva así? A mí sí ¿Y cómo le esclarecemos a la opinión? Es que es difícil, pues, contrarrestar tanta desinformación. Hay que tocar temas molestos. El tema de la corrupción. Porque, sí, ¿Cuál corrupción? No, por eso. Pero ¿cómo le explicamos a la gente
que no hubo corrupción, porque se imaginan que todo ese desastre tiene que ver con que alguien metió las manos, porque estamos acostumbrados a que en Colombia cuando se cae un puente es porque alguien robó algo. Sí. Bueno, yo creo que esa era una duda razonable. Al principio yo tenía esa como una posibilidad. Yo digo, hasta el nivel que me tocó a mí, que era 2011, esos eran los preliminares. Pero ojo, la única investigación de fondo que ha fallado y nos declaró responsables es la de la Contraloría. Y la Contraloría no habla de corrupción ni de robo. Okay. El alcalde habla todos los días de que nosotros claro. robamos. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Esto es interesante. Son unas empresas, 3, y un conjunto de funcionarios que han dedicado la vida entera a trabajar en EPM. El alcalde Alonso Salazar, el gobernador. Muy didácticamente. Entonces, el alcalde lo que está queriendo es que con nuestros apartamentos, el mío vale 500 millones de pesos, si queda bien vendido, que con eso paguemos 4.1 billones. Si tuviera demostración de que sí fui responsable por algo, pero no tiene prueba. A todo el que me escribe en el trino, que es que y fajar de vivir. Bueno, muéstreme las pruebas de cómo yo enriquecí a alguien o me enriquecí yo. Y eso ya es otro asunto muy distinto. Si me ni vos ni tu gerente Federico Restrepo. No. De humildad, Alonso, ¿cómo le explica uno a la gente joven que escucha esto, qué errores hubo? No necesariamente de vos, pero pues la responsabilidad global en todo el proceso, pues errores. No se habló con los campesinos, se debió haber movido una gente antes, hubo soberbia, problemas de planeación, se eligió mal un contratista, errores que es meter las patas y no las manos. Yo no sé cuánto dura este programa, pero eso es un tema largo. Hay un precedente muy importante. Se construyó Porsche 3 y yo estuve en la etapa muy final de eso y fui y miré el modelo social que EPM implementó con esa población. Yo lo vi limpio. Siempre hay gente que quiere más en lo social, pero yo creo que las alternativas que se ofrecieron fueron sanas. Venía Porsche 4. ¿Sabe qué pasó con Porsche 4? Se tuvo que declarar inviable por el volumen de gente que llegó a la región. Es que eso generó una transhumancia. Claro. Sí, yo conozco municipios que tenían una expectativa de regalías inmensas, como Toledo. Pero entonces llega tanta gente que ustedes ya echan las cifras y dicen esto no tiene viabilidad económica. Entonces Porsche 4 se perdió. En Hidroituango, eso sí, una parte de eso me corresponde a mí. En Hidroituango se hizo un censo tan juicioso. Se cumplieron todos los protocolos. Después apareció más gente. Vaya usted, eso ya no me tocó a mí, a eso le tocó enfrentar, por ejemplo, a Santiago Londoño, porque él no estaban en el censo. Yo creo que en realidad era gente que ya recién llegaba. Recién llegaba. Bueno, Jenny, para no alargarnos mucho en eso, ¿vos tenés alguna pregunta sobre ríos vivos, sobre fosas comunes? Porque es que se ha dicho también que tiene que ver con algo de conflicto armado, de memoria. Sí, yo creo que una de las discusiones que también incluso se dio dentro de la Universidad de Antioquia con Hidroituango, porque lo tratamos en algún momento, fue que era un proyecto inviable, sobre todo por el tema de que no se respetó la memoria, sobre todo la memoria en Antioquia, que ha sido tan golpeada. Inviable porque digamos que Ituango ha sido un territorio muy golpeado por la violencia, y pues que dentro de ese territorio, sobre ese espacio específico del río, había fosas comunes, pero también había una pobreza sistemática y un miedo de que llegan los grandes proyectos y quienes terminan perdiendo es la ciudadanía. Pero concentrémonos en las fosas comunes, eso es completamente falso, ¿había algún indicio? Pero es que miren, dígame dónde hay un gran proyecto hidroeléctrico en el país que no haya sido zona de conflicto. Según eso no se podrían hacer. Pero el reclamo era que buscaran primero, que hicieran las exhumaciones primero. Se buscaron todos los protocolos. Okay. Y se encomendó a la Universidad de Antioquia, universidad pública, que daba garantía de eso,
para que identificara dónde había restos humanos y los trasladara en concertación con la comunidad en la propia zona, o los llevara como los llevaron a depositarlos en la propia universidad por si había gente que quería buscarlos. Sí. Hubo un momento en que la JEP estableció una medida sobre eso, que no se encontraron algún nivel de irregularidad, eso se levantó, esa medida restrictiva. Pero yo le quiero decir algo. Yo leí un libro de una ONG, no lo voy a mencionar, me lo leí muy juiciosamente, donde yo no sé cuál es el concepto de área de influencia. Área de influencia es un concepto... Ellos en todo caso no eran los municipios en el entorno, ni los municipios beneficiarios, sino esa región, casi hasta Córdoba, hasta Urabá, hasta esas montañas de Ituango. ¿Qué hicieron? Cogieron los problemas de derechos humanos muy graves, no voy a decir que no fueron graves, sucedidos desde hace mucho tiempo, otros más recientes, desapariciones, masacres, y dijeron esto, esta es la teoría, que todo eso era consecuencia del modelo de economía extractiva de Ituango. Explicarle a la gente qué indicios hay de corrupción, qué indicios hay de mal gobierno, por qué vos salís como un gran contradictor de Quintero. Yo creo que para mí el principal hecho de deshonestidad de Quintero, y aquí voy a parecer como si yo fuera defensor del GEA, es haber servido a los Gilinski en la estrategia de la OPA para tomarse las empresas antioqueñas. ¿Cómo? ¿No vio usted la entrevista de semana? No. ¿No la vio? No, señor. Repitió uno a uno los argumentos que han dicho los Gilinski, que ha dicho Petro, que ha dicho Vargas Lleras, y además trató de mafiosos a todos los empresarios, nos trató de mafiosos no, eso sí, a claro. todos los que hemos sido... Pero eso son alineaciones que son estratégicas, ¿cierto? ¿No? Entonces me quiere decir el señor que el capital árabe y el capital financiero que va a llegar, eso sí es leche y miel. Sí, pero no hay evidencia de que él esté haciendo eso, Alonso. Los asesores compartidos y las frases, es que un alcalde no se puede meter, él ya había metido la cucharada. Ajá, de acuerdo. No crea pánicos económicos, eso sí. Que ojalá no se meta con tutores. Pero ¿cómo un alcalde se mete en un tema de pleito entre empresas y descalifica totalmente a unos y le da la razón a otros? Ajá. Vamos a otra cosa más concreta. Yo me he reunido con muchos funcionarios del municipio. El caos y el desastre que hay en el municipio. La última reunión fue con los del INDER. La manera como sacaron el personal calificado. La manera como disminuyeron las condiciones para que la gente ocupe las plazas. Mucha gente está ocupando plazas del INDER aún sin ser bachiller. Cambiaron todas las condiciones de los altos cargos, pero hasta la base. Gente del INDER. Y Federico llevó esa tarea hasta la mitad, por lo menos. ¿Cuál Federico? Gutiérrez. Ah, bueno. Si usted le pone la evaluación de Federico, pues la hacemos, pero me está preguntando por Quintero. Y yo con estos personajes que hablé sobre lo de Quintero. Tienen gente trabajando para particulares con el mismo salario. Cuando de las primeras reuniones que tuvieron vino el señor que compró el INDER. ¿Usted sabe qué significa que compró? ¿Que invirtió en campaña o qué? Y ese es el sistema. ¿En serio? Así se compraron. ¿Y se puede decir el nombre o no? A los Villegas les vendieron el Hospital General. Ponen los contratos del INDER que tenía autonomía administrativa, una buena parte de ellos a ejecutarlos por Metroparques. Porque Metroparques es la caja negra. Claro. La caja negra. Entonces la manera como están destruyendo el capital humano acumulado. El INDER era de las entidades más prestigiosas. Incluso le competía a EPM en imagen. Ajá. Porque ha sido la verdad, y yo no sé si habrá que tomar en cuenta los daños que otros hayan hecho, no sé, pero ha tenido un desempeño bastante bueno. Pero váyase pues para buen comienzo. Entonces resulta que las entidades que empezaron a trabajar años atrás, muchos años, décadas, con los niños de la ciudad cuando el municipio ni siquiera atendía a los niños, resulta que son GEA y son ladrones y resulta entonces que los Suárez mira
a quien pertenece a la fundación que le han entregado el manejo de Buen Comienzo, pues son adoradores de los niños. Sí, exacto, así Y es. puede usted ir yendo dependencia por dependencia y va encontrando las mismas características. ¿Por qué repite todos los días GEA, Hidroituango, robo, recuperé? Va a poder, con la apariencia de que esa cortina no se ha corrido y que él puede seguir haciendo ese saqueo impunemente. Alonso, aquí en estos micrófonos nos han hecho mucho esta pregunta, nos han contrapreguntado cuando preguntamos que por qué no se hizo la revocatoria con Federico Gutiérrez. Alguien llegó a estos micrófonos y dijo, hubo la misma cantidad de corrupción en la alcaldía de Federico Gutiérrez. ¿Vos qué opinás? No, yo por la revocatoria no respondo. Ok. Yo no soy de ningún comité de revocatoria. Cuando iniciaron La revocatoria se la tomó el uribismo. ellos la iniciaron. Sí. Ellos la iniciaron antes de tiempo, es decir, sin que existieran las razones. Ok. Yo creo que mucha gente le dio un compás de espera a Quintero, incluido esos personajes que llevó al comité de empalme, a los que después denunció públicamente, incluido Osvaldo, que después le dijo que era GEA y ladrón. Yo lo que veo es que esos comités después empezaron a tener cierto eco y fuerza, porque el alcalde se ha convertido en el principal promotor de la revocatoria. Cuando intervienen los proyectos y las instituciones de la manera como la están, cómo deterioran la calidad del servicio. Es que piense que en el INDER hay señoras que ya están pagando los profes de cuenta propia porque prefieren pagar que tener uno de mala calidad, recién llegado y sin experiencia, o que pongan personal a trabajar en una empresa privada. Es decir, considerarlo una palabra bien mexicana, el desmadre es extraordinario. Claro, claro. Entonces el sistema de vender es que usted le dice, bueno, usted aportó tanto a la campaña, esta entidad es suya, y más o menos haga ya lo que le dé la gana. Eso es lo que está pasando. Mucha gente me está escribiendo. Ahí vieron, no sé si vieron una circular donde ya están amenazando a la gente de EPM por supuestamente filtrar información. Están azarados por lo del informe PORI, pero no tienen ni la menor idea por dónde salió. Estás escuchando Hasta el Hueso, las artes ciudadanas. En Hasta el Hueso, uno de los temas complicados en los que nos vamos hundiendo, a veces resbalando, es Hidroituango, y con ello EPM y muchos cuatrienios. Un proyecto que algunos dicen que empezó hace 20 años y otros que empezó hace 50 o 60 años. Y uno de los exgerentes que termina estando mencionado por todo este desastre de Hidroituango, porque es muy grave, es el señor Juan Felipe Gaviria. Y hay una aclaración importante que hacer. Antes de ser gerente de EPM, este señor no fue director de Conconcreto. Es más, él no estuvo a la cabeza de Conconcreto. Pero antes, entre 1995 y 2003, Juan Felipe Gaviria fue rector de AFIT. Y muchos dicen la transformación para que sea hoy una universidad, para muchos la principal, por lo menos entre las privadas, fue Juan Felipe Gaviria. Lentamente vamos llegando a algunas verdades sobre Hidroituango o EPM, aunque no sea el fondo y supere un poco los alcances de Hasta el Hueso. Aquí está nuestro columnista más amado, Martín Román, con su Secretaría de la Utopía. El complejo de Adán. Es hora de que los gobernantes dejen de pensar que cada 4 años se desarrolla un proceso de fundación de Medellín, es decir, que todo parte de cero, y que por lo tanto es nuevo y es liderado por un alcalde que funge ser el más idóneo y sin lugar a dudas el que más sabe. Este complejo de Adán de creer que todo inicia en cada gobierno es una condición muy notoria de Daniel Quintero Calle. En Hasta el Hueso, Alonso Salazar explicaba cómo en su gobierno fueron los orígenes de Buen Comienzo, y para borrar de la memoria esta hermosa iniciativa, el actual alcalde lo reestructura, cambia de operadores, disminuye la cobertura y aumenta los gastos. Y para terminar, dice que el programa se llama Gran Comienzo.
Qué gran fiasco y qué gran retroceso de un programa que ha beneficiado a la niñez de Medellín. Otro ejemplo de la fundación de Medellín en este gobierno fue cuando en estos días la secretaria privada María Camila Yamizar anuncia en las redes sociales, medios donde gobierna esta alcaldía, que, abro comillas, estamos tumbando cárceles para construir universidades. Hoy 2.243 sueños empiezan a formarse en C4TA, cierro comillas. Según la aduladora secretaria, en 2 años del nacimiento de Medellín se demolió una cárcel, se diseñó y se construyó una ciudadela universitaria. Se le olvida a esta administración que el proceso de construcción de esta empieza con una demolición que se realizó en el 2015, es decir, antes de Quintero, y que en la anterior administración se destinaron 126.000 millones de pesos para la construcción de una ciudadela con 8.000 cupos, cifra muy superior a la que anunció la actual secretaria. Medellín es fruto de un proceso societal que a lo largo de la historia ha desarrollado programas y proyectos que superan la temporalidad de 4 años, y lo que la ciudadanía espera es que los gobernantes continúen con. Postdata. Uno de los proyectos estratégicos de esta alcaldía es el Metro 80, proyecto que está contemplado en el Plan Maestro de Medellín realizado en el 2006 y que espera que empiece operación en su tramo 1 en el 2025, o sea que Quintero inauguró la apertura de esta licitación. Yo creo que Quintero está cometiendo muchos errores. Uno no puede hacer cada día una acción para ganarse nuevos créditos y nuevos enemigos, para reforzar el ataque a los ciudadanos, a la ciudad. ¿Cuál es la perspectiva de Medellín? ¿Qué tan grande es la herida? ¿Qué tan grande es el boquete? ¿Vos ves una utopía posible o tenés alguna forma donde esto se arregle en 5 o 6? A mí me parece a veces ingenuo pues la gente de la revocatoria que piensa que eso se arregla solo con la revocatoria, hay que hacer muchas más cosas. Ahora, yo a estas alturas de la vida no soy enemigo de la revocatoria y es bueno intentar pararlo, es bueno. Lo que sigue es mucha incertidumbre porque este es un tema que tiene de fondo también la falta de otras alternativas políticas. Yo creo que la gente que está más activa en la política tendría que estar pensando no solo en estas elecciones que vienen, sino en cuál es el futuro de esta ciudad. Se me parece mucho el momento al que vivimos con Luis Pérez, que fue cuando Fajardo ganó. En sentido genérico diría yo que hay condiciones para generar un movimiento cívico, de carácter cívico, que tome unos principios fundamentales. Para mí siempre son lucha contra la corrupción, trabajo por la equidad social, autoridad del Estado con pleno respeto por los derechos humanos, democracia con participación calificada de la sociedad. Es decir, hay una cantidad de cosas que uno puede denunciar y que pueden unir a mucha gente, pero también van a quedar heridas y fracturas. Yo no puedo decirle que yo tengo muy claro ese futuro. Yo creo que hay una incertidumbre ahí que toca trabajar. Bueno, Jenny, no es fácil llegar hasta el hueso, pero nos empezamos a curar de estas infecciones. ¿Cómo nos fue, Jenny? No, yo creo que muy bien. Escuchar también a Alonso es de alguna manera escuchar una voz importante y una radiografía de ciudad que es importante que nosotros lo conozcamos también. Creo que hemos llegado hasta el hueso con un montón de opiniones que un poquito como cuestionadas acá, con ganas de estudiar, inquietas, de ordenar sí. tanta información, es que Sí, cada sí. cosa es un hueco de cangrejo muy profundo. No, porque cada uno también y cada uno habla desde lo que conoce, lo que desconoce también, desde nuestras carencias, y pues es muy importante uno ahí como ir cogiendo como con agujita toda la información, pero sin duda ha sido muy valiosa todo lo que nos has dicho. Muchas gracias, nos pone muy contento que María va a cerrar el programa. Claro. Sigan a mi papá en Twitter, yo sé que no va a hacer esto, entonces lo voy a hacer yo. Está diciendo cosas interesantes. Twitter, El manager. está el blog del que estaba hablando, si quieren saber más de Hidroituango y su defensa, ahí están todos los artículos que escribió, también varios de Quintero, para que vayan y lo revisen si tienen curiosidad. Muchas gracias, María. Se llama Opinando todavía, Alonso Salazar. Es que ahorita estaba buscando la arroba, pero no tengo datos, pero creo que es Alonso Salazar. No, Blogspot, opinando. Y el Twitter. El Twitter, buscan a Alonso Salazar y les Sí, aparece. claro. Alon Salazar J. Alon Salazar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
Escucha y descarga especiales Hasta el Hueso en morada.co y el canal de YouTube Morada Estéreo. Todos los jueves, 9 p.m, una nueva entrega. Con la foto para que la tengamos de Ya En se el pararon los virtual. micrófonos. No, ya lo van a pagar. Finalizamos con Hasta el Hueso. Comunícate con nosotros al email jaramillo.lucasconk@gmail.com y Twitter de Jenny con H _Duque.